Bienvenido a nuestro podcast La Biblia en un año, día 222. El juicio de Dios y el nuestro. Cuando ejercía como abogado, la mayor parte de los jueces ante los que comparecía eran extremadamente buenos. Pero recuerdo una ocasión en la que comparecí ante un juez que no lo era, y fue una experiencia terrible. Me tocaba representar al acusado en un caso penal. Solo era mi segundo caso ante un jurado, y a mis 23 años obviamente me faltaba mucha experiencia. A pesar de eso, me dio la impresión de que había algo que estaba muy mal en la manera en la que la juez dirigió el juicio. No paraba de interrumpirme cada vez que intentaba interrogar a un testigo, interviniendo numerosas veces para hacer sus propias preguntas. Terminé teniendo lo que el ujier del tribunal describió como una acalorada discusión con la juez. El sumario que hizo la juez fue más bien un segundo alegato de acusación. Mi cliente fue sentenciado y enviado a prisión. Apelamos basándonos en que el acusado tenía el derecho a un juicio justo, el cual había sido conculcado cuando comparecí ante 3 jueces muy vetustentos del Tribunal de Apelaciones. Me sentía nerviosísimo de pensar que censurarían mi discusión acalorada con la juez. Para alivio mío, se sintieron tan horrorizados por su conducta durante el juicio como yo, por lo que anularon la sentencia original y se restauró mi confianza en el sistema legal británico. En muchos lugares del mundo, los buenos jueces no son algo que abunde, pues no hay imperio de la ley y el resultado es una terrible injusticia. En particular, los pobres tienden a ser las víctimas, especialmente si los jueces ceden a los sobornos y a la corrupción. Vamos a leer Salmo 94, del 1 al 11. Y dice así: Señor, tú eres el Dios que ejecutas la venganza, brilla. Dios de venganza, levántate, juez de la tierra, y dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirán tan tranquilos los perversos? ¿Hasta cuándo seguirán todos esos criminales festejando y celebrando el mal que hacen? Señor, ellos le hacen daño a tu pueblo, hacen sufrir a tu gente, matan a las viudas y a los inmigrantes, asesinan a los huérfanos. Dicen que el Señor no se da cuenta del mal que hacen, que el Dios de Jacob no se entera de lo que sucede. Entiendan, insensatos, ¿cuándo aprenderán su lección, tontos? El que hizo los oídos no verá los planes de ustedes. El que hizo los ojos no verá lo que ustedes hacen. Y así todos los perversos todavía creen que no serán castigados. El Señor sabe lo que la gente piensa, que los seres humanos son como un soplo de viento. El primer punto, juez de la tierra. El Señor Dios es el juez de la tierra. Por el momento no siempre vemos la justicia, sino que vemos la maldad de los impíos. Con su arrogancia y fanfarronería, vemos cómo la gente es oprimida y pisoteada. En particular, vemos a los pobres, las viudas y los extranjeros y los huérfanos sufriendo. El salmista clama pidiendo justicia. Dios es un Dios de justicia. Él venga. No se trata de una acción vindicativa, sino de la respuesta apropiada y justa al mal y a la iniquidad. Él dará su merecido a los soberbios. Los malvados no se saldrán con las suyas, mas ni los pobres serán oprimidos. El juicio de Dios es un aspecto de su amor. Él ama a los marginados y por lo tanto actúa en su favor juzgando a los opresores. La injusticia es la causa de tanto sufrimiento en el mundo. Con el fin de proteger a los inocentes, es un acto de amor llevar ante la justicia a aquellos que, por ejemplo, se benefician del tráfico sexual. A veces podemos estar tentados a pensar que Dios no se da cuenta o a que a Dios no le importa, pero la realidad es que Dios, quien nos hizo los oídos, oye, y quien nos formó los ojos, ve. Esto quiere decir que el juicio de Dios estará lleno de amor y será perfecto. Dios tiene un conocimiento total, pues el Señor conoce los pensamientos humanos y por lo tanto puede administrar justicia perfecta y así lo hará. Ahora vamos a hacer una pequeña oración.
Señor, gracias porque un día veremos tu justicia perfecta, ejecutada por las manos del juez perfecto. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a buscar justicia en esta tierra, especialmente para los marginados. Ahora vamos a leer 1 Corintios 6, del 1 al 20. Y dice así: arreglen los problemas entre ustedes, porque cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, ¿se atreve a ir al tribunal del que no hacen parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni un solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre creyentes. Como están las cosas, un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano, y para colmo, el que los juzga es alguien que no cree en Cristo. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que los roben? Pero ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta a sus propios hermanos. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que no controlan su deseo sexual, ni los que abusan a otros hombres sexualmente, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Huyan de los pecados sexuales. Tal vez sea cierto lo que dicen: soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Aún así puedo hacer lo que quiera, no debo permitir nada que me domine. También ustedes dicen: la comida es algo para el estómago y el estómago para la comida, y Dios destruirá las dos cosas. Estoy de acuerdo, pero el cuerpo no es para cometer pecados sexuales, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dios resucitará a nuestro cuerpo con el mismo poder que resucitó al Señor. Recuerden que su cuerpo forma parte de Cristo. ¿Está bien tomar lo que es parte de Cristo y hacerlo parte de una prostituta? Claro que no. ¿O es que no saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque la Escritura dice: los dos serán un solo ser. El que se una con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Así que huyan de los pecados sexuales. Ustedes también dicen: ningún pecado que el ser humano pueda cometer tiene que ver con el cuerpo físico. Sin embargo, yo digo que el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por su precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. El segundo punto dice: jueces en la iglesia. En el Nuevo Testamento la regla general es que los cristianos nunca deberían acabar pleiteando ante los tribunales de justicia entre ellos. Y el apóstol Pablo estaba escandalizado porque los creyentes en Corintio se demandaban ante los tribunales los unos a los otros. Que los creyentes se demandaran entre sí ante los inconversos era un antitestimonio terrible para la iglesia. En palabras de Ted Mense, ¿tiene algún sentido acudir a un tribunal que no sabe nada de los caminos de Dios, en vez de acudir a la familia de los cristianos? Es mejor que uno
que uno le hagan mal o lo engañen, que acabar envuelto en pleitos. Pablo los exhorta a que si tienen alguna disputa, arreglen el asunto entre ellos. Si es verdaderamente necesario resolver una disputa, entonces deberían designar jueces de la iglesia. Pablo señala que un día los santos han de juzgar al mundo. Como dice Ted Menzel, llegará el día en el que el mundo comparecerá ante un jurado compuesto por los seguidores de Jesús. Pablo sugiere que este juicio incluirá el de los ángeles caídos. El argumento de Pablo es que si un día seremos parte de aquel gran día del juicio final, seguramente que en el presente somos capaces de juzgar casos relativamente triviales. Haz todo lo posible para evitar demandar a otro ante los incrédulos. Habrá un juicio final y los malvados no heredarán el reino de Dios. Pablo enumera varios tipos de pecadores. En palabras de Ted Menzel, aquellos que usan y abusan de los demás, usan y abusan del sexo, usan y abusan de la tierra y todo lo que contiene, no clasifican como ciudadanos del reino de Dios. Un cierto número de aquellos para los que Pablo está escribiendo tuvieron que haber practicado en el pasado estilos de vida como los descritos y tuvieron que haber estado incluidos en la lista enumerada de Pablo. Pero el apóstol escribe esto: pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos merecemos ser condenados en el juicio final. No tenemos de qué sentirnos autojustificados, ni de qué alardear. Por medio de la muerte de Jesús, por ti fuiste lavado, santificado y justificado. Ser justificado significa ser absuelto ante el gran tribunal de Dios. El juicio se realiza y es ahora cuando recibes este veredicto. Puedes tener gran confianza en el futuro, pues la muerte no es el final. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. No solo puedes estar seguro de que un día serás resucitado a la vida eterna, sino que por medio de Jesús también puedes tener la seguridad de presentarte con confianza ante el juez de toda la tierra, santificado y justificado. Esto no significa que puedas ir y hacer lo que te plazca. Más bien al contrario, tu cuerpo es ahora un templo del Espíritu Santo. Fuiste comprado por un precio y por lo tanto has de huir de la inmoralidad sexual. En Ted Menzel se nos dice que no debemos buscar el tipo de unión sexual que huya del compromiso y la intimidad, dejándonos más solos que nunca. Y Pablo nos recuerda: su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No dejes que nada te domine. Tu cuerpo pertenece a Dios. Úsalo para honrarlo. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque soy lavado y limpio por medio de la sangre de Jesús. Gracias, Señor, porque ya he sido suelto. Ayúdame a vivir como alguien que ha sido liberado para honrarte en todo lo que hago. Ahora vamos a leer 2 Corintios 1, del 1 al 17. Y dice así: Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él, e hizo que su poder aumentara enormemente. Salomón habló con todo Israel, o sea, con los jefes de 1000 y de 100 soldados, con los líderes y con los jefes de Israel, es decir, los jefes de las familias paternas. Entonces Salomón y todo Israel se dirigieron al santuario que estaba en Gabaón, porque allí estaba la carpa del encuentro con Dios, la cual Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. David había llevado el cofre de Dios desde Kirat Jearim hasta una carpa que había armado en Jerusalén. Sin embargo, como el altar de bronce que hizo Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabaón frente a la carpa sagrada del Señor, Salomón y los israelitas fueron allí para consultarlo. Allí Salomón subió hasta el altar de bronce que estaba en la carpa del encuentro delante del Señor y ofreció 1000 sacrificios que deben quemarse completamente. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Salomón le respondió: tú trataste con mucho amor fiel a mi papá David,
y a mí me hiciste rey en su lugar. Entonces ahora, Señor Dios, cumple la promesa que le hiciste a mi papá David, porque tú me hiciste rey sobre una nación tan numerosa como el polvo de la tierra. Dame ahora la sabiduría y el conocimiento necesario para gobernar a este pueblo, porque ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Entonces Dios le dijo a Salomón, ya que ese ha sido tu deseo y no pediste ser rico ni famoso, ni que matara a tus enemigos, ni que te concediera una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, de quien te hice rey, te voy a dar, junto con la sabiduría y el conocimiento, también la riqueza y el honor, como ningún rey ha tenido jamás, y ninguno tendrá después de ti. Después de esto, desde la carpa del encuentro que estaba en el santuario que quedaba en Gabaón, salió Salomón bajó de regreso a Jerusalén y comenzó a reinar sobre Israel. Salomón se enriquece. Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 14.000 carros y 12.000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como la piedra, y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban desde Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Ellos importaban un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150, para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios. Punto número 3. El juicio de Salomón. ¿Alguna vez te has sentido desbordado por algo que tienes que hacer? Ciertamente a mí me ha pasado, como Salomón, quien se tuvo que enfrentar a una tarea ardua. El reino de Salomón estaba firmemente establecido cuando éste se dirigió hablando a todo Israel, incluyendo a los jueces. Él mismo tenía que actuar como juez. De hecho, a lo largo de la historia de Salomón ha sido conocido por su buen juicio. El pueblo sentía un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Eso está en Primera de Reyes 3 al 28. ¿De dónde venía esta sabiduría? Era una respuesta a su oración, cuando Dios le había dicho: pídeme lo que quieras. En Segunda de Crónicas 1:7, él oró lo siguiente, que yo suelo orar también: te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios le dijo a Salomón: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riqueza, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Como Jesús enseñó, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eso está en Mateo 6 al 33. Y el apóstol Santiago dijo: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Eso está en Santiago 1:5. Ahora vamos a hacer una pequeña oración. Señor, oro para recibir tu sabiduría y conocimiento, tanto para aquellos que tienen que liderar y gobernar, como también para mí. También oro para que suscites buenos jueces y que haya una transformación de los sistemas de justicia en todo el mundo. Pipa añade en 2 Corintios 1:10: te pido sabiduría y conocimiento. Necesito sabiduría constantemente. Hay tantas decisiones que tomar en un solo día. Lo que hago en una situación, lo que digo a alguien, si voy a un evento o no. Señor, dame hoy sabiduría. Y recuerda que este podcast está hecho por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HB en Londres. Y el que le dio vida a este podcast fue Jesús David Rodríguez Rojas.